En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio en el cual nuestro Señor cura a esta persona que no podía hablar, le tocó la lengua y al punto se le abrieron los oídos y pudo hablar, o sea, era sordo, mudo. Este milagro representa a nosotros o a la humanidad o a los que se han convertido al cristianismo, al catolicismo, que desde el momento en que nuestro Señor obró en ellos por la gracia, por el bautismo y los demás gracias, en esa medida podemos oír y hablar, es decir, oír la enseñanza de Dios y confesarla, profesarla y practicarla. No podemos vivir nuestra vida cristiana si primero no hemos recibido esa enseñanza, si no la hemos aceptado por la fe. No podemos practicarla porque no tenemos conocimiento de algo, no podemos practicar algo que nos conocemos. Entonces es necesaria la fe como la entrada a toda la vida cristiana. Esa importancia de conocer la verdad de Dios, esa verdad de Dios que hoy muchas personas no la conocen, pero hay otra manera de no conocerla, es conocerla mal o de una manera deformada, es decir, que alguien que conoce el aspecto exterior de la iglesia, con muchos católicos de hoy que conocen, pero no la conocen bien porque la doctrina de la iglesia les ha sido presentada de una manera deformada. Y es como no conocerla, porque es cuando algo está deformado, pues ya no es él, ¿verdad? Es una falsificación. La falsificación de la fe es una cosa corriente de nuestros días. Y muchas personas tienen una idea falsificada de su fe, tienen una idea falsificada de muchas cosas, pero lo que es más grave es cuando nos falsifican la fe. ¿Quién acepta con gusto una moneda falsa, un billete que está falsificado? Si sabe que está falsificado, pues lo rechaza, porque ese no sirve, no me es útil, es una estafa. Pues bien, la falsificación de la fe es todavía más grave, porque no solo no nos sirve, sino que también nos lleva a la perdición, ¿verdad? Y todas las falsas religiones se presentan de esa manera. Hasta dicen, no, esta es la verdadera fe, esta es la verdadera enseñanza de Jesucristo. Todas las sectas protestantes dicen eso. Y ellos pretenden realmente dar la verdad, pretenden llevar al cielo, pero bajo esa apariencia están llevando las almas al infierno. Todas las falsas religiones han dicho eso. Los budistas, los musulmanes, todas las falsas religiones pretenden ser la verdad, la verdadera religión que salva. Y no es verdad. Y las personas se condenan adheriendo a ese error, esa mentira, esa falsificación, moneda falsa. Y podrían decir algunos, pero ¿cómo es posible si esa persona adherió a esa religión de buena fe, le engañaron, entonces no es culpable? Pues no es así de simple, porque Dios nos ha dado, nos da una gracia suficiente para salvarnos a todos. Y hay religiones que querámoslo o no, proponen cosas absurdas, cosas contra la razón, contra el sano juicio, contra lo que es bueno.
Y esas personas que adhieren a esas cosas sabiendo que están mal, entonces se pueden condenar porque están adheriendo a algo malo. Por ejemplo, el Islam promueve el odio, hay prácticas de cosas que son contra la pureza, contra el sexto mandamiento, y que por sí mismas uno se puede dar cuenta que están mal. Entonces, ¿cómo es posible salvarse en esas falsas religiones cuando se adhiere a tanto odio, a cosas que en sí son malas, crímenes? Por ejemplo, hoy oímos hablar mucho de la guerra que está pasando en Siria, y vemos cómo esas personas que en nombre de Alá hacen unos crímenes horrendos. ¿Cómo van a salvarse esas personas? Porque están, aunque pretendan que su religión es la verdadera, pero están haciendo actos malos. ¿Y cómo puede haber buena fe en esas circunstancias? Así que esas personas, en nombre de esa falsa religión, se condenan. Si mueren así, porque están haciendo pecados enormes. Y así también la hipocresía del protestantismo, las falsedades, los engaños, hay alguna manera de darse cuenta que eso es una estafa. Entonces, si uno pretende que es la verdadera religión, y el otro dice, no, esta es la verdadera religión, entonces quiere decir que uno de los dos se equivoca. Y si uno tiene un poquito de juicio y de rectitud, va a decir, pues uno de los dos tiene razón. Entonces, si yo tengo la razón, si uno de los dos tiene la razón, ¿por qué yo debo tener la razón y él no? ¿O por qué él sí y yo no? Debe haber algo más concreto. O sea, ahí debería entrar en juego una especie de sentido común que me dice, pues hay algo que hay que verificar aquí porque no está claro. Y Lutero, que introdujo el libre examen, cada quien juzga de la Biblia como quiere, entonces está introduciendo la contradicción. Entonces cada religión protestante tiene su teoría diferente y dice que los otros están mal, que los otros se van a ir al infierno y ellos no. Entonces, ¿en base a qué? Entonces, ¿cómo vamos en base al puro juicio personal, al libre examen? Pero entonces no hay un criterio seguro, y ahí se ve el absurdo, se ve la necedad. Entonces, ¿cuál es lo que nos dice cuál es la verdadera religión cristiana? Pues es el poder que nuestro Señor dio a San Pedro, a los papas en general, aunque haya excepciones de algunos papas que han sido infieles o lo que fuera, puede pasar, pero en sí el principio es que el papado era el que transmitía la enseñanza de nuestro Señor y la explicaba, y eso es un hecho histórico de 2000 años. Entonces debemos referirnos a una religión que fue fundada por Jesucristo. De hecho, la religión católica fue fundada por Jesucristo desde 2000 años. Mientras que las religiones protestantes, ¿cuántos años tienen? Pues tal vez tienen 100 años, tal vez tienen, no sé, todos los días fundan una nueva. En Estados Unidos todos los días se inscribe una nueva religión en el estado. Allá todo es legal. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, esa religión, ¿dónde está la continuidad con nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años? No la tienen. Entonces es moneda falsa, y aquel que se da cuenta de toda esta impostura, pues debe en conciencia hacer algo, o buscar, investigar la verdad, porque si no, su alma está en juego, su vida eterna está en juego, puede condenarse porque está en una falsa religión.
Entonces no hay que jugar con Dios y hay que adherir a esa religión que Él fundó, a ese orden de la salvación que nuestro Señor hizo. Porque el protestante, con su orgullo habitual, pretende que él se puede dirigir directamente a Dios sin intermediarios, que no necesita sacerdotes, que no necesita un confesor, que no necesita a nadie. O sea, pero es un acto de soberbia, porque nuestro Señor, en su libertad, Él quiso hacer una orden, hacer una institución por la cual nosotros estamos como un puente, vamos a Dios. Es un intermediario necesario. Y ese intermediario necesario es la Iglesia Católica, como Él la fundó, como fue transmitida por 2000 años. La tradición quiere decir transmitir. La palabra tradición quiere decir eso. ¿Transmitir qué? ¿Transmitir qué? Pues la herencia de Jesucristo, la iglesia, la fe, las enseñanzas, todas las enseñanzas que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra, se transmiten de generación en generación, pero sin tocarlas, sin modificarlas. Y esa es la garantía de que nos vamos a salvar, porque respetamos lo que Jesucristo dispuso, lo que Cristo pidió. Y esa es la manera que podemos salvarnos, no hay otra. Pero el enemigo siempre ha estado conspirando contra el orden de Dios y también ha suscitado nuevas herejías, nuevos errores. Antes eran religiones que estaban al exterior de la iglesia. Hoy el demonio ha inspirado a personas perversas, que han introducido dentro de la iglesia una nueva religión. Aunque parezca absurdo, pero hay una nueva religión, la religión modernista, que es una reinterpretación de todo lo que es la doctrina de la iglesia, dándole otro sentido. O sea que los mismos términos que nosotros utilizamos para designar las verdades de la fe, le dan otro sentido. Y ya no es lo mismo. Entonces se le vacía las palabras de su significado y de nuevo es moneda falsa. Es la religión modernista, es una falsificación de la iglesia. Y aquellos que se dejan llevar por esta nueva religión están en peligro, porque ahora sí, como todo se reinterpreta, entonces ya está permitido que los que viven en pecado, pues ya no es pecado, que si están, que cambian de mujer, que se divorcian y que les anulan el matrimonio, como si eso fuera posible, cuando nuestro Señor dijo que lo que Dios unió, el hombre no lo separa, ni el Papa tiene el poder de anular un matrimonio, ni el Papa. Entonces hoy anulan en cantidad, o sea, constantemente anulan los matrimonios, lo cual es ir contra las palabras de nuestro Señor. Se está falsificando nuestra religión, se ha falsificado la misa, se ha cambiado la misa y ya no simboliza lo mismo. Antes todas las ceremonias de la misa hacen referencia al sacrificio de Jesucristo. Hay que comprender la misa, hay que conocerla, hay que estudiarla. Y sí, realmente las ceremonias de la misa hacen constantemente referencia al sacrificio de nuestro Señor. Mientras que en la nueva misa se han quitado muchas cosas de tal manera que ya el sacrificio pues no se ve, no se puede deducir de las ceremonias que eso es un sacrificio. Están falsificando la misa. O que la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, pues en la antigua misa estaba claro, porque el sacerdote de mil maneras manifiesta su respeto a la Eucaristía, y no es solo un respeto, es una adoración constante. Está tan claro porque hay muchísimas genuflexiones,
mientras que hoy en la nueva misa parece ser que solo quedan 3 genuflexiones. Pues eso todavía da lugar a la ambigüedad, diciendo pues es solo un signo de respeto a un pedacito de pan que está bendecido. Entonces ya no está claro que hay presencia real. Ya las personas entran a la iglesia y no hacen genuflexión, van a la iglesia, entran y lo primero que hacen es sentarse en lugar de arrodillarse y rezar. Cuando vamos aquí a la villa a ver a la Virgen de Guadalupe, en la nueva basílica que está concebida con el concepto del conciliar, ya no hay donde arrodillarse, ya no hay reclinatorios. No hay un lugar donde uno pueda arrodillarse a rezar. Es el concepto protestante de la misa. Entonces, es una falsificación. La misa, la iglesia conciliar es una falsificación de la iglesia católica. Así que es un misterio lo que estamos viendo hoy, que estén los hombres que hoy ocupan los puestos de la iglesia de una manera indebida, pero haya esa como una especie de mezcla entre lo que es la jerarquía de la iglesia auténtica y una religión falsa. Entonces es una cosa que es peligrosísima para los incautos o para las personas que no tienen noción de lo que es realmente nuestra religión y que viven una cierta ignorancia, una cierta apatía, que no se interesan en saber qué está pasando, por qué todo este caos, toda esta mezcla de elementos. Todavía algunas iglesias que fueron construidas antes del concilio, pues vamos a ellas y todavía sentimos respeto, porque todavía en esas iglesias hay un mensaje de la fe, hay imágenes, hay la estructura de esa iglesia fue construida según el antiguo concepto de la fe, pero está mezclado todo eso con la nuevo altar, las nuevas ceremonias. Entonces es algo que es inquietante para las pobres almas desorientadas, pero aquel que ama la verdad y tiene una noción de lo que es la verdad no sufre mezcla, no sufre excepción. La verdad es coherente, no podemos mezclar una cosa con otra. Entonces una persona que tiene la noción de la verdad va a decir, pero aquí hay un problema, ¿por qué esto y por qué aquello? Entonces, si hubiera más personas que aman la verdad, yo pienso que la crisis de la iglesia primero no hubiera tenido lugar, y segundo, o bien hubiera sido mucho más limitada, porque las personas que aman la verdad no aceptan esas mezclas o esas cosas así. Entonces esa falta de interés del pueblo cristiano ha permitido que haya esta crisis. No solo esta crisis no es solo por la infidelidad de los pastores, de los dirigentes, sino también porque el pueblo es mediocre en su fe, en su caridad, en su adhesión a la verdad, es mediocre. ¿Por qué se pliegan a todas esas leyes, a todas esas cosas absurdas que hoy el mundo proclama? Todas esas modas inmorales. Y se pliegan. ¿Por qué? Por comodidad. Porque es más agradable estar con lo que dice todo el mundo, y son gente mediocre. Esa mediocridad es realmente la crisis del mundo, la crisis de la iglesia, que haya gentes mediocres. Entonces pidámosle a Dios que no tengamos ese espíritu de compromiso, de mezclas entre el bien y el mal, por cuestiones prácticas, por cuestiones de respeto humano, por cuestiones de bienestar. Entonces se sacrifica lo más importante, que es nuestra relación con Dios.
Y esa relación con Dios no la debemos tener conciencia que es lo más importante para nosotros. De esa relación con Dios depende nuestra eternidad. Pero si esta relación con Dios está adulterada, Dios es muy exigente. Dios, pues, si solo negamos una sola verdad de nuestra fe o hacemos un solo pecado mortal, Dios nos excluye. Dios es absolutamente exigente. Ya por un solo pecado mortal no vamos a ir al cielo, no podemos entrar al cielo por un solo pecado mortal, aunque todo el resto esté bonito, esté aparentemente bien. Una sola negación de una sola verdad de la fe, ya estamos en pecado mortal. Y Dios nos rechaza, Dios no acepta, porque negar una verdad es negar todas las verdades. Si yo puedo aceptar una excepción, quiere decir que puedo hacer siempre excepciones, en realidad. Si yo acepto que Dios puede equivocarse en una sola de las verdades que nos ha dicho, nos ha revelado, pues estoy diciendo que Dios puede equivocarse siempre y que Dios no es Dios. Porque si en una sola cosa se equivocó, quiere decir que no es infalible, que no es perfecto. Y entonces estoy negando a Dios prácticamente. Por eso el pecado contra la herejía es gravísima, aunque sean en cosas de detalle. Debemos tener cuidado. Todo nos puede pasar que tengamos ignorancia de alguna de las cosas de la fe y sin darnos cuenta podemos decir algo que no es correcto, pero es por inadvertencia. Pero cuando nos damos cuenta no podemos seguirlo afirmando, porque es un pecado gravísimo. Y es de los pecados el más grave, porque hoy como todo se hace en función del hombre, hoy lo más grave es por ejemplo hacer un asesinato o hacer algo así contra una persona, algo grave, un atentado, es lo que hoy la gente ve como más grave. Pero si alguien niega a la existencia de Dios o dice una herejía, para ellos es algo muy, muy, muy secundario, o sea, no es tan grave, o sea, sí está mal, pero no es tan grave. No, es más grave un pecado contra la fe que un pecado contra el quinto mandamiento, que alguien mata a otra persona. Está mal, es gravísimo, sí, pero es más grave el pecado contra la fe. Y esa noción ya la gente lo ha perdido, ya no hay esa noción de la verdad. Pero no cualquier verdad, la verdad de Dios. Eso es más que todo. Entonces debemos centrar nuestra mente, nuestra inteligencia en lo que es realmente nuestra religión y lo que Dios nos exige. Entonces Dios no nos salvará si nosotros no hacemos nuestra parte. Dios ha hecho lo máximo, lo más importante por nosotros, claro está, pero Él quiere que nosotros colaboremos en la obra de nuestra salvación, y hay algo que nosotros tenemos que hacer, que no hay que esperar a que Dios lo haga, y porque Dios no lo va a hacer, y no lo quiere hacer, y nunca lo hará. Hay cosas que nosotros debemos hacer, nuestros deberes. Entonces hay personas que hacen el mal y están esperando que Dios arregle el problema, pero es que Dios no lo va a arreglar, o sea, Dios no lo quiere arreglar. Él nos dio los 10 mandamientos y los dijo, aquí están, para que los respeten. Ya lo sabemos, no hay que buscarle por otro lado. Y eso ya no es nuestra parte, nuestra obligación. No hay que esperar a que Dios arregle el problema. Por ejemplo, si en nuestra vida hay algo que no corresponde a los 10 mandamientos en materia grave, pues rápido hay que apresurarse a arreglar ese problema, porque estamos mal con Dios. Entonces hoy mucha gente vive en un desorden y pasa los años, pasa el tiempo, los años y no hacen nada y esperan que Dios arregle el problema. Pues no, Dios no lo va a arreglar. Sí, es algo que corresponde a cada quien de hacer. Entonces tengamos cuidado en tentar a Dios, porque es contra la fe decir que uno se puede salvar sin obras.
la salvación sin obras es contra la fe, decir eso. No hay salvación sin obras. Y esas obras son nuestras. Entonces, nuestra sociedad que solo piensa en excluir todo esfuerzo, todo sacrificio, ya se perdió la noción de sacrificio, que una persona haga un esfuerzo, ofrezca a Dios un sacrificio, una penitencia, un sufrimiento. Eso ya no, hoy es absurdo. Entonces ya la gente no quiere hacer ningún esfuerzo, quieren que todo sea fácil, cuando no todo es fácil. Entonces cuando algo les molesta y cuando algo es así como que les trae muchas esfuerzos, lo rechazan porque dicen no, yo no quiero hacer eso porque eso implica un esfuerzo y yo no quiero que me condicionen, no quiero que me obliguen, no quiero que esto. Pues no es así lo que Dios piensa, lo que Dios nos pide, y sobre lo cual seremos juzgados sobre eso. Así que cuidado. En esta vida Dios nos da la oportunidad, pero hay muchas personas que desperdician toda su vida sin hacer nada, cuando Dios nos puso aquí para hacer algo. Entonces vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa. Pedimosle a la Santísima Virgen, esa alma fiel, a su corazón inmaculado, que nos dé la gracia de la fidelidad. Acordémonos que este mes de agosto es el mes del Corazón Inmaculado de María. El 22 de agosto es la fiesta. En este mes tratemos de honrar especialmente al Corazón Inmaculado de María, ese corazón que pues estaba lleno de amor de Dios, pero siempre actuó, la Virgen María siempre actuó, hizo lo que Dios le quería que ella hiciera, y lo hizo, sin lentitud, sin pretextos, excusas. No, ella lo hizo perfectamente, sin ninguna lentitud. Así que es el modelo de las almas fieles, Corazón Inmaculado de María. Ave María Purísima, pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.